Ok, entonces estamos hoy a 6 de diciembre de 2022 en física biológica. Okay. Bien. Esta semana vamos a revisar otros conceptos nuevos del curso, pero son muy antiguos en la historia de la humanidad. De hecho, tiene que ver con algunas observaciones que hicieron, por ejemplo, griegos en el tiempo de la antigua Grecia, Elas. Elas. De ahí viene la palabra elitista. Grecia. Digo elitista porque precisamente ellos se consideraban como un pueblo civilizado y los demás eran un montón de bárbaros. De ahí viene, solamente ellos se dan cuenta. Pues eso de buenos, fundadores de la democracia, demócratos. O sea, el gobierno del pueblo. Pero el pueblo no era todo el pueblo. Solamente los hombres libres tenían derecho a participar en política. Tenían voz y voto. No las mujeres, no los niños, tampoco los esclavos, por supuesto. Los hombres esclavos no tenían voz ni voto. Las mujeres tampoco. Entonces era una democracia bastante defectuosa. Más que la del defectuoso que ya no existe. Del Distrito Federal. Yo nací en un lugar que ya no existe. Es más, todos los que estamos aquí nacimos en un lugar que ya no existe. En el Distrito Federal. Bueno, los que nacieron en alguna otra ciudad del país. En el Estado de México, en Yucatán, en la hermana República de Yucatán. Pero los que nacimos en la actual Ciudad de México, nacimos en algún lugar del Distrito Federal. Ya les digo que yo no era griego, yo era romano. Bueno, soy romano, que nací en la colonia romana. Bueno, ok. Entonces, los griegos, Grecia es la cultura griega en realidad no era una sola, era un conjunto, una congregación de ciudades-estado. O sea, no existían como un país, como una nación, como un estado nacional, eran ciudades-estado. Atenas era una ciudad, era un estado. Esparta era una ciudad. Los cretenses serían los cretinos si se hubieran creído griegos. No, de hecho, la cultura griega se desarrolla a partir de la cultura cretense, es previa. En Creta se desarrolló la cultura minoica, es previa a la cultura griega. Los antecedentes a la cultura griega, a las ciudades-estado griegas, se ubican en Minos, la capital de Creta. Bien, bueno. Entonces, en esas ciudades estaban en la península del Peloponeso. Iba a decir el Pelón por eso. No, el Peloponeso es la península griega. Y como península
como protuberancia de tierra que se introduce en el mar Mediterráneo, pues era una sociedad, eran unas sociedades portuarias, la mayoría de ellas, la mayoría de las ciudades importantes en Grecia eran ciudades portuarias, ribereñas, en la ribera del mar Mediterráneo. Yo tengo una pregunta con eso de los griegos. ¿Cómo es que antes eran, o bueno, se supone que eran los más sabios y todo, y después... Es que aprenden de los demás, aprendieron de los estoicos. ¿Con qué otra sociedad se relacionaban los griegos en el Mediterráneo? No, eso fue después y no fue bonita la relación con los romanos. Los romanos conquistaron a los griegos militarmente. O sea, llegaban con la espada desenvainada. Con los egipcios, estando en el Mediterráneo, en el norte de África, aquí estarían los fenicios, aquí estaría Fenicia, aquí estaría Egipto, y hacia el norte, acá está la península, aquí está Creta, aquí está otra isla más grande que es Chipre. Aquí de hecho estuvo la ciudad más grande y más importante del mundo antiguo en la cultura en el mar Mediterráneo. No, Mesopotamia estaba por acá. Estaba cerca. No. Bueno, en Mesopotamia se desarrollaron las sociedades asirias, babilónicas. Aquí estuvieron los creadores de la astrología, por ejemplo, de las matemáticas y de hecho de la escritura. Y todo esto influyó hacia el Mediterráneo. Sí, ahí sí. Como antecedente básico, cuando se pregunta, sería estas culturas de Mesopotamia terminaron influyendo en todas las culturas hacia el Medio Oriente y el Mediterráneo. Y aquí, siendo un mar, no un océano, un mar relativamente pequeño, había gran intercambio comercial y cultural entre los pueblos que habitaban esta región. Y eso contribuyó a que en esta zona se diera un gran enriquecimiento cultural por las aportaciones de cada una de las sociedades que por aquí convivían. Curiosamente, la ciudad que terminó siendo la más importante cultural y precientíficamente en aquellos tiempos se ubicaba en el norte de Egipto. La ciudad fundada por Alejandro Magno, cuando viniendo de acá, de Macedonia, otra ciudad-estado, conquista Egipto y se funda la ciudad de Alejandría, que se convierte en el centro cultural del mundo antiguo. Durante cerca de 1000 años. Finalmente decae en el año 500 o 400 y media más o menos en nuestra era, pero en el Inter, toda esa cultura que se dio de aquí para acá, en todo este espacio, que fue la cultura griega, incluso en la zona de la península que actualmente ocupa Turquía, la península que entonces habitaban los persas, donde curiosamente muchos de los filósofos y matemáticos griegos no vivían en la península del Peloponeso, sino que vivían en la costa de la península turca. Por ejemplo, Siracusa, de donde era Arquímedes. ¿Sí? Él era más turco que griego, vamos a decir, pero lo reconocemos como uno de los más importantes matemáticos e ingenieros griegos. ¿Sí? Porque la cultura griega formalmente se desarrolla en toda la cuenca oriente del Mediterráneo. Bueno, en ese lugar, pues, estando en el Mediterráneo, que es sumamente caluroso en verano, por ejemplo, en el otro extremo, que es donde está la península ibérica, se encuentra la ciudad portuaria de Alicante. Alicante es el equivalente en España a Mexicali. ¿Alguien conoce Mexicali?
Mexicali, Baja California, que por cierto es la capital. Dicen que es la antesala del infierno, porque se encuentra, formalmente la ciudad se encuentra por debajo del nivel del mar y en la zona tropical donde están los desiertos. Bueno, el mar Mediterráneo también debería ser un desierto, pero hay agua, mucha agua, es un mar. Por eso es que al sur del Mediterráneo está el desierto más grande, que es el desierto del Sahara. Así es el clima. Y la zona la ciudad más caliente, la mayor temperatura. La antesala del infierno mediterráneo es Alicante, en España. ¿Sí? Ahí también se encuentra, aunque es portuaria, la ciudad está por debajo del nivel del mar. Bueno, ok. Por supuesto que la gente vive y viste con ropa ligera en el verano, sobre todo. Y por eso vemos luego las figuras de los griegos hasta desnudos. Pues ¿quién quiere tener ropa en esas condiciones? ¿No? Muy natural. Muy natural sería. Las prendas eran ligeras y también pues, quien tenía dinero le gustaba lucir joyas. Y una de las joyas más comunes en aquellos tiempos era el ámbar. El ámbar. Solo que sucedía algo curioso. El ámbar, en realidad, ¿sí saben lo que es el ámbar como material? Sí. Es como color. Es una resina. Es decir, se produce a partir de fluido vegetal. Es una resina vegetal, pero fosilizada. Es una resina fósil. Y esto es importante. El saber que el ámbar es una resina fósil. ¿Esto qué es? Es un pañuelo desechable. Es papel. Sí, por cierto, esa era la marca. Pero ¿de qué está hecho el papel? Celulosa. De celulosa, una fibra vegetal. En esos tiempos la gente vivía con prendas hechas con fibras vegetales. Así no se descubría todavía el petróleo como una materia prima para producir polímeros, como el poliéster y la licra, entonces un montón de fibras que actualmente se usan para hacer prendas de vestir. Vestían ya fuera con lana de borrego o con fibras vegetales. Y se colgaban sus prendas, su joyería de ámbar, por ejemplo. Y pues cuando uno se mueve, pues, las cosas se frotan. Uno mueve el brazo, se frota tu brazo con el cuerpo y la prenda que tengas se frota, la del brazo con la del torso, las entrepiernas, hay frotamiento. Si llevas algo colgado, la medallita de la Virgen de Guadalupe o la que quieras, la del monito ese de la llamita acá arriba, no sé, o a lo mejor, como he visto algunos traen aquí colgado el ADN, joyería de inspiración bioquímica. Por ahí alguien me estaba diciendo que iba a vender, luego es más si alguien me interesa. El hecho es que se frotan el ámbar, se frotaba el ámbar con las prendas de vestir que llevaban de lino o de alguna otra fibra vegetal. Y de repente se daban cuenta que sucedían cosas como esta. Ahí está. ¡Magia! Y además pulso de maraqueo. Hablemos de física. En física, cuando comenzamos el curso hablando de mecánica, vimos que la mecánica es el estudio del movimiento.
¿Qué es el movimiento? ¿Cómo definimos el movimiento? El movimiento es el cambio. Lo voy a escribir en lenguaje matemático. Es el cambio de posición en el espacio. ¿Sí? Delta X, o delta Y, o delta Z, o en las tres. Y lo conocemos o lo entendemos por medio de la parte de la mecánica que describe el movimiento. Es más, lo voy a arreglar aquí. La parte de la mecánica que describe el movimiento de la cinemática, que me permite entender el movimiento como cambio de posición en el espacio. Dijimos que por eso teníamos que medir cosas a través de sistemas de unidades y sistemas de referencia. Usamos, dijimos, cantidades o medimos cantidades de espacio, delta X, diferencias en el espacio, delta X, o también cantidades como el tiempo, el intervalo entre eventos. Y definimos entonces también relaciones entre cantidades. ¿Y esto qué era? Velocidad. Ya dijimos que la escribimos como una cantidad que tiene una magnitud numérica y una dirección. Pero también vimos que esta cantidad llamada velocidad también puede cambiar. Delta V puede cambiar en función del tiempo. Y nos daba otra cantidad. ¿Cuál es? La aceleración. Que también, por lo tanto, es vectorial. Pero también recordamos que otra cantidad que medimos es la cantidad de materia que existe en el universo y en cada cosa que nos topamos en el universo. La masa. Y que la masa, cuando cambia su velocidad, es decir, cuando presenta fenómenos de movimiento que involucren cambios de velocidad, nos da lugar a otra cantidad que es el producto de estas dos. ¿Cuál fue? La fuerza. Y nos permite entonces definir a la fuerza como la causa de los cambios. Finalmente esto está aquí, está aquí, está acá, está acá, está acá, acá. Las fuerzas son las responsables del movimiento, del cambio de los objetos, de su posición en el espacio. Bueno. El pedazo de papel de pañuelo desechable de la marca esa estaba sobre la paleta de la banca. Y después de que froté esta regla que es de un polímero de carbono, estas no tenían los griegos. A lo mejor tendrían como estas, de madera. ¿Sí? La madera la conocemos los humanos desde hace 300.000 años cuando nos formamos por selección natural en África. Pero estas tienen menos de 150 años. Estas pueden tener del orden de decenas de miles de años. Estas no. Pero estas se parecen al ámbar de los griegos. Son polímeros hechos a partir de materiales orgánicos, porque el petróleo es un material formado por carbono, por lo tanto es orgánico, como la resina fósil que se formó a partir del fluido de la planta, que está formado por compuestos de carbono y por lo tanto también es orgánico. Pues el ámbar es una resina. Como también lo es este plástico. Este plástico es una resina, como también lo es el ámbar. Y causa el mismo efecto que la resina ámbar que observaban los griegos. Aquí
hace 2200 años. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo un fenómeno de movimiento. El pedazo de papel pasa de estar. Mejor vamos acá. Ahí está. Pasa de estar sobre la paleta de la banca a estar por encima de la paleta de la banca. Hasta cierto punto. Entonces cambió de posición el pedazo de papel. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué ocurrió? Vi la expresión de una fuerza. Otra vez, no acudan a su memoria de la secundaria o de la prepa. No. Tratemos de entender qué caramba está sucediendo y no simplemente rememorando algo que o me dijeron, o lo leí en un libro, o lo vi en una feria de ciencias. Porque luego hay de ferias a ferias. Entonces, aquí lo que estamos tratando es entender qué diablos está sucediendo. No, a ver, estás acudiendo a algo que ya leíste antes. No, lo leíste entonces después. Sí. Vienes del futuro. Y no me digas que te llamas Calvin Klein. Yo soy el Doc M. Brown. Es mi amigo, por cierto. Porque yo ya fui y regresé al futuro. Y al pasado también. Regreso al futuro, sí. Marty McFly. ¿No te gusta ese Marty? A mí tampoco. Ni ese tipo ni ningún tipo. Bueno, entonces, lo que estamos viendo, a ver, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es una masa de papel que está pasando de reposo, velocidad cero, a cambio de posición delta Y, es vertical a lo mejor, en un tiempo X y una magnitud de cambio de posición. Entonces, hubo una velocidad, un cambio de posición de la paleta hasta donde alcanzó a ser levantado por estar en contacto con esta. ¿Bien? Voy a cambiar de lado. Voy a ir mejor a una resina. Entonces aquí lo que estamos viendo es una fuerza. Una fuerza que surge de la resina. Fuerza. Aquí. Bien. Traje unos globos. Los globos se parecen más todavía al ámbar. ¿Por qué? Estos globos son de látex. ¿El látex qué es? Es un polímero, pero ¿de dónde sale el látex? Ahí diría, de la bolsa. No, ¿de dónde se obtiene el látex? Es una resina vegetal, como el ámbar. Entonces aquí tenemos que poner también a el látex. Es decir, que vamos a mostrar más arriba. Ahí está. Lo voy a frotar. Y ahora vamos a ver qué ocurre. Vean, no estoy tocando el papel y sin embargo estoy cambiando su posición en el espacio, lo estoy moviendo sin que esté en contacto con el globo. Ahora sí, ya. Incluso lo levantó sin haberlo tocado. Cambió de posición del papel, tiene masa, cambió de reposo a velocidad X. Entonces hubo un cambio de velocidad, hubo una aceleración de la masa del papel, ergo hay una fuerza del globo, una fuerza del látex, una fuerza de la resina.
Y es aquí donde viene la palabra importante, y no solamente que recuerdes que habías escuchado esa palabra y la mencionaste. De hecho viene de ámbar en griego. Ámbar en griego se escribe de una manera muy mona. Se escribe así. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Esta y la otra también. Esta, lambda, epsilon, kappa, tau, rho, omicron, ni, electrón. No es electrón, es electrón. Electrón. No tiene. Bueno, en griego sí, aquí está. Esta y la otra también. Entonces, ¿qué fuerza es la que provocó el cambio de posición de papel? ¿La fuerza del ámbar o la fuerza del electrón? Hasta este momento, electrón es la fuerza que las resinas provocan o poseen y el cambio que causan necesito un voluntario, voluntaria. Tú que además no tienes banca en medio. Yo voy a estar a una distancia. Aquí traigo mi cubrebocas. Ahí queda. No te ahí está, bueno, 3 pelitos se levantaron. ¿Se puede sacar el cabello? ¿No? Gracias. Depende de cómo esté cada persona. Estás en una banca metálica. Depende de varios factores de que esto se pueda apreciar. A lo mejor en mí sí se nota. Es más evidente. Todo esto es la fuerza del electrón. Le podemos llamar fuerza eléctrica. Fuerza eléctrica. Aquella que es capaz, al menos en el caso de las resinas, de provocar el cambio de posición, el movimiento de diferentes materias. No sé. No lo voy a explicar. Porque no se me da la gana. No, porque todavía no. Aguántame. ¿Sí? Tengo aquí una copa de vidrio. También lo usaban los griegos. El vidrio lo descubrieron los fenicios. O sea, todo en el Mediterráneo. Se fijan que el globo y la copa se atraen. Yo no estoy moviendo el globo y la copa. Ahí está. ¿Sí? Acerco el vidrio y atrae a la copa o a la copa. Sí, no, a la copa. Pues que la masa, sí, también tiene que ver la mecánica, depende de la masa del objeto. ¿Sí? Un papel más masivo que este no lo puede levantar el globo. Pero al menos por esto traje el Kleenex, el papel, el pañuelo estable, porque es un papel con poca masa.
entonces puede provocar fácilmente esta fuerza, esta aceleración en esa masa. ¿Sí? Las leyes de la mecánica se siguen cumpliendo en este fenómeno que llamamos eléctrico. La mecánica sigue participando aquí, pero ya hay una fuerza adicional a las fuerzas mecánicas y a la fuerza gravitacional. Recordemos nada más rápidamente cuál es esa fuerza gravitacional. F sub índice G, ¿ok? Que es el producto de la constante G por la masa 1 por la masa 2 entre el cuadrado de la distancia que separa a esas masas. ¿Bien? ¿Se fijaron cómo se veía el papel cuando acercaba yo el globo? A ver, fíjense, a ver, esto es importante que lo vean. Froto el globo. Está la masa del papel y la masa del globo. E incluso antes de que toque, y mientras más cerca esté, más mueve. Es más, está moviendo algo. Llamemos a el globo Q1, a el papel Q2. Vemos que la fuerza eléctrica, lo voy a poner así para no confundir con el hierro, con el símbolo del hierro, F minúscula, pues F sub índice E mayúscula, sería proporcional al menos a el inverso del cuadrado de la distancia que separa al globo del papel. Mientras más cerca está, mientras más pequeña la distancia, mayor es la perturbación o fuerza. Mientras más lejos está, mientras más grande la distancia, menor es la fuerza. Si tengo el globo acá, pues no perturba el papel. Si lo acerco, lo perturba, y mientras más lo acerque, más lo perturba. ¿Se fijan lo interesante de la fuerza eléctrica? ¿A quién se parece? Tiene la misma forma matemática. Como que suena a una regla universal, a alguna ley universal de la naturaleza. Y quiero terminar esto mostrando lo que sucede. Ahora, en este caso es las masas se atraen, en la fuerza de gravedad la masa se atrae, por eso nos caemos contra la Tierra, porque la Tierra nos atrae, nos ama, ódiame. Y vimos que el látex, la resina, la fuerza de la resina atrae al papel, atrae al cabello, el vidrio atrae al globo. Podríamos suponer entonces que hay también una especie de fuerza de tipo eléctrica en el vidrio. Quiero ver si quedan más o menos con la misma masa de aire, más o menos con el papel. ¿Ahí? Ay. ¿Qué sucede? ¡Ay! Que te caigas. A ver, déjala, por favor. No, el papel. Sí, jálalo, no dije que no jales. Digo más así, jala el papel. No, ahí les pegué yo. O sea, uno empuja al otro. Uy, que te hagas para allá. Que te hagas para allá. Y otra vez, mientras más grande es la distancia, menor es la perturbación. Cuando la distancia se reduce, cuando la distancia es pequeña, la perturbación o fuerza aumenta. ¿Tiene la misma forma matemática?
Pero a diferencia de la fuerza gravitacional, la fuerza eléctrica se manifiesta de dos maneras: por repulsión, cuando la materia es igual, por ejemplo, cuando tengo dos látex, repulsión cuando las cargas son iguales, en Q iguales, por ejemplo, látex, dos globos de látex se repelen. En cambio, cuando tengo uno, dos, y uno es, digamos, vidrio y otro es látex, ¿qué es lo que vimos? Que la fuerza de perturbación o eléctrica es de atracción. En cargas diferentes. Ok. Y esto lo puedo verificar, por ejemplo, con estos ladrillos, que algo que tienen como característica es que la superficie es como la de la copa, o es como la copa, está vitrificada, tiene vidrio, no son ladrillos cualquiera, se dice que son ladrillos vitrificados, y a ver si salen. Si yo coloco este globo cerca de los ladrillos, debería ahí está, ahí está. Esta y la otra también. Vitrio resinoso. Así les decían los antiguos electricistas del siglo XVIII, más o menos. En el siglo XVIII existió un filósofo, político, electricista norteamericano, inglés, era inglés, o era norteamericano, bueno, vivía en las 13 colonias, Benjamin Franklin. Benjamin Franklin estudió esto. Yo le di clase, ¿no es cierto? No, yo tomé clase con él tampoco. No, Benjamin Franklin estudió estos fenómenos y él propuso que en lugar de hablar de cargas vítreas y cargas resinosas, hablábamos mejor de cargas positivas, lo que se parece al vidrio, y negativo, lo que se parece a la resina. Y con toda la resinación terminamos la clase de hoy. Nos vemos mañana.